invitar a que abran sus Biblias en Juan capítulo 2, versículo 2. La voy a leer en Nueva Versión Internacional y dice de la siguiente manera: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿y eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Tenga presente a Capernaum, porque vamos a hablar de eso dentro de 8 días. Voy a pedirle que tenga esta historia ahí un momento en pausa, en stand-by, mientras quiero recordar una historia que les compartí en febrero de este año. Y era la historia de un amigo mío, un amigo pastor, con el que un día estuvimos conversando y tomándonos un café. Y entonces me contó una historia. Y me contó, no sé, los que me escucharon esa historia en ese momento seguramente la van a recordar. Y me habló sobre la subasta de los vinos de Gran Reserva. La uva del Gran Reserva tiene algo especial y es su tamaño. Antes de la vendimia, es decir, de la cosecha, esta uva tiene un proceso que consiste en ir enredando el fruto entre las ramas para evitar que crezca de tamaño, es decir, que se mantenga pequeña. El secreto está en que la uva no crezca. El secreto está en que la uva se enrede de tal manera que no pueda crecer en tamaño, porque de esta manera tiene concentrado el 100% de sus jugos, y en el momento de exprimirla se va a aprovechar todo. Yo no sé si ustedes conocían esa historia, los amantes del vino, del buen vino. No estoy hablando, ustedes me entienden, es el mejor vino Gran Reserva que hay, el de la uva pequeña. Y él me enseñaba y me decía: mira, Andrés, los vinos allá se subastan, y algunos vinos de reserva o de Gran Reserva se subastan desde antes de ser producidos. Interesante, ¿no? Genial. Y la premisa de la subasta es que un buen vino vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por él. Le ponen el precio. Alguien dice: mire, yo pago tanto por ese vino. ¿Ok? Por allá se levanta otro y dice: yo pago el doble.
Y seguro se levanta otro y dice, yo pago el 5 veces, no sé. Y de eso se trata, de encontrar a esa persona. Ahí está el quid del asunto. Y me dijo mi amigo pastor, mira, si me entiendes, me estaba hablando como hablaba Jesús, como en una parábola. Si me entiendes lo que te quiero decir, te estoy hablando del remanente de Cristo. Yo, wow, el remanente de Cristo es que de todos los habitantes del planeta, Él siempre va a tener en muchos lugares un puñadito, así como acá, una pequeña manada que es fiel, se llama el remanente, y son los que vamos a permanecer hasta el fin. Ok, dije, bueno, vamos a ver hacia dónde va. Y me dice, mira, te estoy hablando del remanente de Cristo después de la pandemia. Quiero decirte que Dios ha permitido esta pandemia para que se concentre el remanente de Cristo en muchas partes, en pequeñas congregaciones. Es el tiempo de Dios para procesar la mejor uva, porque en los últimos tiempos se va a preparar el mejor vino, un gran reserva tiene el Señor por hacer. Le decía él, un vino joven de uva pequeña pero jugosa. Es el tiempo de volver a la iglesia de Hechos, me decía él. Y no te preocupes ni te desanimes. Seguramente me vio preocupado y desanimado, si no, no me lo hubiera dicho. Porque es Dios quien va a traer a los que han de ser salvos. Es Él el que va a hablar a sus corazones y los va a traer. Es Él. Es la iglesia de Hechos. Y yo dije, sí, así es, y lo creo, porque el Señor también me ha dejado ver exactamente lo mismo. No se lo dije, lo pensé, me lo dije para mí. Sí, yo lo creo. Y quiero decirte algo, Cristo ya pagó por esa cosecha de manera anticipada. Cristo ya le puso precio a ese gran reserva que le pertenece a Él. Entonces, yo recibí esa palabra como una palabra profética para nosotros, para esta iglesia. Palabra profética que viene de un hombre temeroso de Dios. Y a eso hay que ponerle cuidado, iglesia. No estoy hablando de profecía donde vamos a que nos adivinen con quién nos vamos a casar, o si de pronto nos dan un número para ir a jugar allá una lotería o algo así, o que me digan qué me va a pasar esta semana. No es esa profecía. Les estoy hablando de la profecía bíblica. Así como les dije en un comienzo, era la profecía que Dios en el Antiguo Testamento le hacía saber a su pueblo a través de hombres que Él escogía, como Eliseo. Y hoy el Señor está escogiendo hombres temerosos de Él para entregarles este tipo de mensajes y que la iglesia escuche lo que es verdadero y genuino de parte del Señor en un mundo donde abunda el engaño espiritual. De eso les voy a hablar en 8 días. Aún la iglesia ha sido engañada. Tenemos un enemigo que es muy hábil y tenemos que estar atentos. Y quiero traer esta palabra profética a este tiempo. Ya van a entender por qué. Y ustedes van a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con la boda y el milagro del agua en vino? Ya vamos por ahí. Pero quiero también compartirles otras palabras de
profecía que otras personas pusieron sobre nosotros. Cuando digo nosotros, es sobre mi esposa y sobre mí. Esta historia que les estoy contando fue en febrero de este año. Pero en abril del 2018, cuando vinimos de Bogotá a esta tierra, nos dieron esta palabra. Solo la voy a leer para que usted después me entienda de qué es lo que le estoy comunicando. Y está en Isaías 65. Y dice de la siguiente manera: Andrés y Liliana construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Abril del 2018. Luego aquí en Medellín, otro pastor nos vio y se nos acercó y nos dijo: tengo una palabra de Dios para ustedes. En este tiempo el Señor les dice que lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente ha imaginado, es lo que Él tiene preparado para ustedes, porque ustedes lo aman. Agosto del 2019. Y le tengo otra de hace 10 años. Fue la palabra que mencioné al comenzar. Decía en Segunda de Reyes: mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Cortarán los mejores árboles, segarán los manantiales y sembrarán de piedras los campos fértiles. Y después dice Eliseo: y eso es poca cosa para lo que el Señor puede hacer. Cualquier cosa que tú y yo pensemos es poca cosa. Pues bien, yo quiero decirles que no es poca cosa a lo que el Señor nos llamó. Su palabra profética y sus promesas son las que nos han hecho avanzar y las que han hecho que nuestra fe crezca, aunque no veamos viento ni lluvia. Y quiero que tú te imagines lo que es caminar en obediencia al Señor y no ver viento ni lluvia, y simplemente tu mirada y tu corazón y tu mente puestos en una palabra de promesa del Señor. ¿Saben qué nos hace caminar? Que sabemos que el Señor, si realmente Él lo dijo, lo va a hacer, lo va a cumplir. Y yo anhelo que mi vida valga la pena, y la vida de mi esposa también, porque no fue otra cosa diferente a lo que Jesús hizo. Él entregó su vida por todo el que quiera tener parte con Él. Y mi esposa y yo decidimos que en respuesta a ese acto de amor, nosotros le íbamos a entregar nuestras vidas también. Yo no sé usted, pero yo no encuentro nada más grande que un ser humano pueda hacer que entregarle su vida y rendirle su vida al Señor, al que sostiene el universo y aún te sostiene a ti día a día, segundo a segundo, y te tiene aquí sentado hoy escuchando esta. Volvamos a la historia del vino. En esa época les prediqué que prepararan sus tinajas, ¿recuerdan? Preparen sus tinajas para un milagro. Pero ayer yo le decía: Señor, ¿por qué me cambias el mensaje? Hace rato el Señor no me cambiaba el mensaje el día anterior. Eso me pasó ayer. Ya tenía listo el mensaje. Y me dijo: no, ese no es. Quiero que le prediques a la iglesia sobre esto, sobre lo que yo he dicho, para que ellos vean que yo cumplo lo que digo. Dije: ok, Señor, tú mandas. Y entonces no acostumbro a repetir mis mensajes. No acostumbro, porque a mí me gusta traer mensajes que muestren, quiero enseñarles a través de mis mensajes diferentes cada 8 días
que así se camina con Dios. Es como el pan. ¿A quién le gusta el pan viejo y duro? A nadie. Nos gusta el pan fresco. A mí me gusta el pan fresco. A mí me gusta traerles pan fresco, no viejeras por allá recalentadas. Y eso cuesta. Hay que pagar un precio para eso, pero no importa. La bendición va a ser mucho mayor. Y le pregunté al Señor, le dije: Señor, ¿otra vez tinajas? Me dijo: sí. Le dije: ok, ¿y qué les digo? Me dijo: diles que las tinajas son ellos. Y ese es mi primer punto. Tú eres una de esas tinajas. Y el milagro necesita una tinaja seca y sedienta de Él. ¿Cómo estaban las tinajas? Vacías y secas, sedientas. Por eso el Señor les dijo: llénenlas de agua, cálmenle la sed a la tinaja, que después viene el milagro. El vino, iglesia, representa la alegría. Imagínate que estás en esa fiesta, estás en un matrimonio, están celebrando, nadie se está emborrachando, solo están celebrando. Y en la mitad de la fiesta se acaba el vino, se fue el gozo, todos aburridos. El vino representa el gozo. Quiero preguntarte: ¿qué apagó el gozo de tu corazón? ¿Qué dejó seco tu corazón? ¿Qué se robó el gozo que tenías antes? Esa alegría que tenías. ¿Saben qué es el gozo? El gozo es esa alegría que tú puedes sentir aún en medio de circunstancias difíciles, que nadie te la puede quitar. No es una alegría de un momentico. El gozo del Señor permanece a pesar de lo que sea. Mi pregunta es: ¿qué apagó el gozo de tu corazón, que te dejó como una tinaja seca? ¿Qué apagó ese gozo que ya nada lo sacia? ¿Qué pasó con la unción? Si el vino habla del gozo, la unción habla del Espíritu. ¿Qué pasó con el Espíritu de Dios? Quiero decirte que el vino y el aceite van de la mano. El gozo y la unción del Espíritu Santo van de la mano. Y yo te voy a decir qué es lo que le pasa a una tinaja cuando se seca, a una persona, un corazón, cuando se le va el gozo, cuando se le va, cuando nada lo sacia. Y es que dejó de trabajar en él. Si tú quisiste ser un seguidor de Cristo, si tú quisiste buscar al Señor verdaderamente y por alguna razón, por el camino, dijiste: me cansé, me aburrí de tanta regla, me aburrí de tanta religiosidad, me aburrí de tanto legalismo, me aburrí, yo voy a hacer lo que quiera. No sé si esa es tu historia, no sé, pero dejaste de trabajar en ti, en tu corazón, dejaste de ir al Señor, dejaste de ir a la fuente. Y cuando tú dejas de ir al Señor, te secas como esas tinajas. ¿Ustedes creen que esa historia es: ay, sí, pasó porque sí? No. Y se los voy a demostrar. Por eso es que Juan 7:38 dice el Señor Jesús: todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran que de su corazón brotarán ríos de agua viva, ríos de mi espíritu, dice el Señor. ¡Wow! Eso es poderoso. Poderoso. Todo el que crea en mí puede venir y beber, y correrán de él ríos de mi espíritu. Llenen las tinajas de agua, dice el Señor Jesús. En ese momento, las tinajas eran las ceremoniales del rito de purificación de los líderes religiosos. Allá llegaban y se lavaban las manos antes de pasar a la mesa, porque estaban más preocupados por lavarse las manos que por cómo estaba su corazón. Y aquí aparece Jesús diciendo: miren, yo puedo hacer algo mejor con esas tinajas que lavarme las manos.
llénenlas, dice el Señor, porque la gente está sedienta. Y así está la iglesia hoy, sedienta, aburrida, pero sedienta. Y no solo eso, sino que va a sobrar vino, dice el Señor, y vino del mejor. Me encanta que el Señor siempre trabaja con lo mejor. Él nunca se queda corto. Jesús siempre desafiando lo básico, Jesús siempre desafiando lo normal, Jesús siempre desafiando lo ritual, Jesús siempre desafiando lo superficial y lo aparente. Ese es Jesús, siempre desafiando, siempre. Yo espero que hoy te vayas de aquí muy desafiado, muy desafiado. Si tú viniste hoy a escuchar un mensaje que te hiciera sentir bien, lo siento. No predico para hacer sentir bien a nadie. Como dice Pablo, si yo predicara, decía Pablo, para agradar a las personas, entonces ya no sería un siervo de Cristo. Mi segundo punto es: no pierdas la expectativa. No la pierdas. Mira, Juan el Bautista generó expectativa un capítulo antes de que pasara esta situación del vino. Si tú lees en Juan capítulo 1, los fariseos se encontraron con Juan el Bautista y le preguntaron: venga, ¿usted quién es? ¿Usted es el Mesías? ¿Usted es el profeta que estamos esperando? ¿O usted quién es? ¿Usted es Elías? Y Juan el Bautista dijo: no, yo apenas vine a bautizar en agua, pero va a venir uno después de mí, mayor, que lo hará en el Espíritu. Juan el Bautista traía sobre él el peso de la profecía de Isaías. Soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Por eso es importante la profecía. Juan el Bautista era el cumplimiento, y Juan el Bautista estaba generándoles a ellos expectativa. Les dijo: no soy yo. No soy yo, Él va a venir, pero no soy yo. Entonces Juan dio un testimonio cuando supo que era Jesús. Y escuche esto: imagínese a Juan el Bautista en el río bautizando con agua, y se encuentra con Jesús. Y después él cuenta este testimonio y les dice: miren, yo vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es Él el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo vi, dice Juan, que sucedió eso con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios, decía Juan. Juan decía: no me miren a mí, es Él. Yo lo vi, yo sé lo que Dios me dijo. Sobre mí habían profetizado, pero yo sé la palabra que Dios me dijo, y yo vi reposar sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Por eso sé que Él es el elegido. Síganlo a Él. Y ahí comenzaron a seguirlo. Y entonces dice que se lea la historia. Capítulo 1, Juan capítulo 1, dice que se fueron detrás de Jesús. Se fueron detrás de Jesús. Jesús no iba detrás de ellos, eran ellos detrás de Jesús. Y entonces allá iba Andrés, como siempre, Andrés de primero allá. Iba Simón, iba Felipe. Y entonces le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿y tú dónde vives? Y Jesús les dice: ¿quieren conocer dónde? Caminen conmigo. Y los invitó a donde Él vivía. Ese es Jesús. Si tú lo sigues, Él te va a invitar a comer en su mesa. Y entonces después llegó Felipe, y Felipe llamó a Natanael, que Natanael no le creía a Felipe, ¿se acuerdan? Ay, Felipe, usted sí siempre con sus videos, ¿no? Que camine, hombre, que Él es el Mesías. Bueno, camine a ver. Y entonces le dice Jesús, cuando vio a Natanael, le dice:
yo te conozco, es que yo te vi a ti en la higuera. Y dijo, ¿cómo supo que yo estaba en la higuera? Y creyó Natanael. Y entonces, ojo a lo que le dice Jesús, ya vamos a terminar. Le dice a Jesús, ¿crees en mí solo por lo que te dije de la higuera? Eso no es nada comparado con lo que vas a ver. Le dice el Señor a Natanael, no es nada comparado con lo que vas a ver. Dice Jesús, mire, todos verán a cielo abierto ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, que es la escalera entre el cielo y la tierra. Ahora Jesús, miren lo que pasó. Les estoy hablando de que no pierdan la expectativa. Juan el Bautista los puso en expectativa. Les dijo, no soy yo, es él, yo ya lo vi. Wow, ¿cómo así? ¿Dónde está? Vamos. Y después llegan donde Jesús, y Jesús les abre más la expectativa. Les dice, si ustedes creen que han visto algo, no han visto nada. ¿Cómo se llama? Expectativa. Porque si hay algo que seca nuestro corazón, es no tener expectativa en Dios. Jesús les genera a todos ellos toda la expectativa. Les dicen, prepárense para lo que van a ver. Pasamos al capítulo siguiente y adivinen. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí también. La boda en Caná de Galilea. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero tenía que ponerlos a ellos en expectativa. Expectativa. Mi amigo el pastor, contándome la historia del Gran Reserva, me generó expectativa en lo que Dios iba a hacer en este lugar. Y eso es lo que me sostiene aquí hoy predicando, la expectativa de la palabra que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí en el secreto sobre lo que va a pasar aquí. No pierdas la expectativa. Jesús convierte el agua en el mejor vino. Si tú eres de los que crees que ya lo sabes todo, te voy a decir lo que le dijo Jesús a ellos. Eso no es nada comparado con lo que vas a ver. Tal vez te secaste porque perdiste la expectativa. Y mi tercer punto, y con este cerramos: milagros en secreto. Miren, Jesús alimentaba a las multitudes, pero sus milagros más especiales ocurrían en la intimidad familiar, entre los amigos, donde habían pocos. Así como cuando fue y resucitó a su mejor amigo Lázaro. ¿Quiénes eran Lázaro y Marta y María? Sus amigos, donde él le gustaba ir a compartir con ellos. En los círculos más cerrados de Jesús, más íntimos, ahí es donde ocurrían los milagros más maravillosos, donde estaban los que les encantaba sentarse y compartir con él. Yo te pregunto, ¿a ti te gusta sentarte y compartir con Jesús? No te estoy preguntando si te gusta sentarte a compartir en la iglesia o cuando estás en un lugar donde te sientes. No, con Jesús. Era un privilegio para ellos sentarse con él. Era un privilegio para ellos, como aquella mujer prostituta, indigna, que rompió su mejor perfume y con él enjugó con sus cabellos sus pies. No le importó la comida, no le importó nada, solo estar a sus pies.
maravillosos de Jesús ocurren cuando los que a pesar de ser pecadores se atreven a tocarlo con fe. Jesús quiere cercanía e intimidad. Hace poco vi una entrevista de un muchacho y tiene mucha fama, ese muchacho, y tiene mucho dinero. Y lo estaban entrevistando y entonces le dijeron, oye, la periodista, ¿no? Le dijo, yo me enteré, pajarito me contó, que cuando eras jovencito tú eras del coro de la iglesia cristiana. Y el muchacho queda así, se estremece y sonríe. Como más o menos, ¿y usted quién le dijo eso? ¿No te acuerdas de alguna canción? Puedes cantarla. Y él empezó a tararear. Y le dice a la periodista, ¿te gustaría volver a tu iglesia a cantar? Y él baja la mirada y se queda pensando y dice, pues la verdad sí, pero no creo que me dejen entrar. Los que a pesar de ser pecadores y se atreven a tocarlo a él por fe, ellos recibirán lo que no se imaginan. Ese es Jesús. Él caminaba y decía, alguien me ha tocado, alguien ha sido sano. ¿Por qué? Porque salió poder de mí. Los que se atrevían, los indignos que no eran capaces de ir a darle la cara al Señor, pero sabían que si al menos tocaban su manto podían recibir un milagro. Esto no es un tema de religión, iglesia. Esto es un tema de intimidad con Jesús. Tú y Jesús. ¿Estás seco? Pues Jesús es el único que puede llenarte de gozo otra vez. Jesús es el único que puede volver a poner vino y llenarte para que no seas una tinaja vacía. Solo Él. Solo Él. Mira, iglesia, las profecías generan expectativa. La expectativa crea el escenario del milagro y Jesús llega. Hay muchas profecías que ustedes no conocen sobre este lugar. Muchas. Y voy a empezar a contárselas. Y en 8 días les voy a poner una grabación aquí de una profecía que nos dieron a mi esposa y a mí hace un par de meses, que hoy la estoy viendo aquí sentada. Y quiero terminar con esto. Lo que Jesús toca lo convierte en algo de mucho valor. ¿Por qué?